Hace 35 años, en un congreso que hubo en Bilbao, un congreso estatal de la Sociedad Española de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA, coincidimos en el congreso con una gente que venía de Madrid, que yo ya les conocía, y a mí me empezaron a hablar de que si hacer una ONG de médicos del mundo, que para tratar los problemas que había estábamos aún con la epidemia de la heroína, ¿no? Con el SIDA, con todo este lío. Y entonces, desde luego, en las personas mayores ni se nos ocurrió pensar. Llegó la pandemia, yo era secretaria general, la organización tenía dificultades, muchos de sus programas no se podían desarrollar y si un programa vimos que teníamos que ir abriendo otros caminos. Y el envejecimiento era uno de esos caminos que estábamos viendo muy poco protegidos, cuyos derechos estaban siendo muy vulnerados y en los que teníamos un gran papel en un contexto de pandemia, aprovechando el conocimiento de la organización de qué hay que hacer con las enfermedades transmisibles. Entonces, a partir de ahí, aprovechando nuestro conocimiento, el momento necesario social, la organización empezó a desarrollar programas en hospitales y residencias de ancianos para protegerlos de lo que teníamos encima. Que muchas personas de que estábamos en la junta directiva creíamos que teníamos que apostar. Y tanto creímos que teníamos que apostar que ha salido un grupo de envejecimiento, una CAP de envejecimiento y unos programas que se han ido desarrollando de la organización en algunas sedes. Todo con temáticas, por ejemplo, como la soledad. De hecho, ya antes del COVID, estamos hablando de que aunque la soledad ha explotado después del COVID, ya antes hablábamos sobre ellos, en Extremadura ya veníamos trabajando sobre ellos, aún sin ser sede, pues probablemente por las características sociodemográficas de la región, mucha dispersión, mucha gente mayor, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar diferentes proyectos en diferentes lugares, especialmente en Extremadura y en Andalucía, pero también en otros sitios, que no solo abordan la soledad, sino que abordan otra temática, ¿no? Obviamente ahí la organización tiene cosas que decir, ¿no? Se puso de manifiesto más en el ámbito concreto de lo asistencial, que es más espectacular cuando llegó el COVID, pero hay un papel de incidencia política para mí a futuro que es fundamental, porque es que no lo cubren otras instituciones. A lo largo de estos 35 años, el enfoque ha ido cambiando desde un modelo biomédico basado en lo asistencial a un enfoque en donde se entiende que el envejecimiento tiene mucho más que ver con los derechos, con la participación, con la autonomía, con lo comunitario y con lo interpersonal. De repente, también por el COVID, se empezó a aparecer que para pedir una cita para cualquier cosa, como podía ser una pensión de viudedad, había que hacerlo online y por internet. Y si querían una consulta, igual, cualquier necesidad que tuvieran, había que hacerlo vía internet, sin saber nada, sin preparar nada. Y entonces, de la noche a la mañana, nos dimos cuenta de lo de la brecha digital, que la intuíamos, que pensábamos que eso iba a pasar, pero se apartó a un montón de personas. Y como decía, por un lado la brecha digital, por otro lado la lista de espera, los operatorios, el no entender lo que me están diciendo de qué es lo que me pasa. Si hablamos de derechos sociales, del tema de ayer, del tema de la violencia a las mujeres mayores, en el ámbito rural, cada vez la gente más sola, los hijos y hijas viviendo a muchos kilómetros de distancia que no permiten que vayan a atenderles, el fenómeno de la migración interior, ¿no? Bueno, todo eso fue lo que nos hizo pensar. Porque el envejecimiento te coloca en una situación de vulnerabilidad absoluta en una sociedad en la que la productividad es quien marca el ritmo. Las personas mayores no son productivas en el sentido económico, son productivas en el sentido filosófico, son productivas en el sentido de memoria histórica, son muy productivas en el sentido emocional. Que es que el envejecimiento de la población, por suerte, salvo
en Gaza, como estamos asistiendo, se ha elevado la edad. Y entonces ver cómo en los proyectos de cooperación se incorpora también de manera transversal el tema del envejecimiento y qué hacer con las poblaciones mayores que también son mucho más vulnerables allí. Los titulares de derechos en España también envejecen. Los hitos más importantes durante este tiempo ha sido entender el papel tan relevante que tienen los determinantes sociales en el envejecimiento y las dificultades que las personas mayores tienen de acceso tanto a servicios sanitarios como a servicios sociales, como a algunos espacios comunitarios, y también, por supuesto, el papel curativo y el papel regenerativo que la participación en estos mismos espacios tiene en el proceso de envejecimiento. El tema de mirar y de tener en cuenta el tema del envejecimiento y sus derechos tiene que ser un eje transversal allá en todas las actividades que realice Médicos del Mundo, ¿no? Que de verdad se reconozca que hay un sector de población importante y que dada que la esperanza de vida cada vez es mayor, pero lo cual no quiere decir que se llegue en buenas condiciones, se necesita prestar atención a ese sector de población. Pero que es un sector de población que precisamente porque que tiene una serie de personas con una gran capacidad organizativa y de trabajo, y para mí sería empezar a contactar y trabajar porque ellos conocen muy bien estos movimientos sociales, conocen muy bien la realidad de por dónde se podría empezar a trabajar. El diagnóstico nos lo darían perfectamente hecho. Sería empezar a motivar a un grupo de voluntariado y empezar a trabajar ahí. Estamos una cuadrilla de pensionistas, entre las que me incluyo, que tenemos mucha capacidad, mucha sabiduría, mucho valor añadido. La realidad en los distintos territorios, tanto internacionales como en cooperación en sedes autonómicas, incluso locales, respecto a la capacidad de las personas mayores sobre su propia capacidad para exigir derechos es muy variopinta. Sí que hay personas mayores con mucha capacidad, mucho conocimiento y que mantienen aún claridad y formas de exigir sus derechos, pero esa es una realidad que depende de las áreas. Realmente las personas mayores están silenciadas, no son capaces en su gran mayoría de exigir sus derechos, entre otras cosas porque los desconocen, y la organización vuelve a tener una oportunidad de ponerse las gafas de plata para ver esta edad y volver a ver que son personas que, aunque teóricamente tienen unos derechos reconocidos en el territorio español, no es cierto que estos derechos se cumplan, y ya no hablamos de territorios de países sin desarrollo. Algo pasa y además es un problema futuro de cómo vamos a tener, cómo las categorías del envejecimiento se redefinen. Ya no estamos hablando de envejecimiento de 65 años o más, estamos hablando de mayores de 65, mayores de 80, cada vez mayores de 100, pero esas personas van a tener en una franja de edad que estamos diciendo casi un tercio de lo que viven mala calidad de vida. Entendiendo calidad de vida no solamente por cuestiones que tengan que ver con lo biológico, sino con cuestiones que tienen que ver con, en general, con el holismo. Pues algo hay que hacer y trabajo, desde luego, queda por hacer. Por lo tanto, yo creo que ese debe ser el enfoque de la organización. Creérselo, recreérselo, como se lo creyó en un momento que pensó que era posible, y volver a trabajar pues, por un sector de la población que no solamente lo merece, sino que lo necesita. Yo rápidamente, la migración, quien emigra es gente joven, y entonces quien queda, las personas mayores solas, con todas las deficiencias que hay y sin que a nadie les eche una mano ni les pueda ayudar. En las garras, ¿quién va a quedar allí? Las personas mayores. Y luego está el tema del reagrupamiento familiar con los padres y madres con los que la normativa estatal no lo permite,
por el miedo que hay al encarecimiento de los tratamientos médicos y farmacológicos. Y ese también sería otro tema que habría que debatir. La organización está dispuesta a ver lo que está haciendo, porque lo está haciendo, fuera del territorio español y en el territorio español, y ponerse unas gafas plateadas y atender a las personas mayores y defenderla. Mires donde mires, al contexto que mires, hay vulnerabilidad. Es decir, en el contexto nacional, en el contexto internacional, lo que hay que querer es mirar. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la casa a futuro es querer mirar. Ir mirando. Creo que deberíamos seguir trabajando en 3 líneas. La primera de ellas está relacionada con un enfoque integral de la salud en personas mayores, en la que tengamos en cuenta la parte biológica, la parte psicológica, los determinantes sociales y la importancia de los vínculos. La segunda está relacionado con lo comunitario en sí mismo, es decir, trabajar en común, tener experiencias colectivas, poder compartir, nos va a ayudar a tejer redes naturales y a disminuir el aislamiento. Y la tercera está relacionada con seguir promoviendo y poniendo el foco en algo que nos parece muy importante, que son los derechos humanos, la autonomía y la participación en personas mayores. Celina Pereda, soy médica de salud pública y pertenezco ya al grupo este envejecido y llevaré en Médicos del Mundo, yo creo que en vez de 35 años, igual 34 y medio. Soy Nieves Turienzo, médica de familia, gerontóloga por formación, pasión y opinión. Llevo en Médicos del Mundo desde el 2005. He tenido múltiples roles dentro de la organización y soy miembro del grupo de envejecimiento desde antes de que se formase. Pues nada, yo soy David Conde, yo soy enfermero, aunque me dedico a la docencia. En ámbito de envejecimiento, pues desde el principio, porque siempre he estado muy convencido de este aspecto. Mi nombre es Alberto Flores, soy psiquiatra y colaboro con Médicos del Mundo desde 2023, especialmente en actividades relacionadas con el envejecimiento, la salud mental y el apoyo comunitario. Entre otras cosas, participamos en talleres, actividades y espacios de encuentro grupal en los que las personas mayores pueden compartir sus memorias, sus experiencias, sus vivencias y facilitamos que se creen redes naturales de cuidado y acompañamiento.